Elena, amiga, ¿cómo estás? Súper contenta como siempre estar contigo, querido Gastón. Qué bueno, es la primera visita del año, espero que sean muchas más. Vienen muchas actividades para Granito de Arena, vienen muchas actividades para tu vida. Has estado en diferentes escenarios a través del tiempo y para mí no solamente es un placer, sino que para mí es parte de estas pláticas que me gusta tener contigo acerca de cómo uno puede superar todos los obstáculos que se van presentando, la forma y la positividad para hacer la diferencia y, como siempre digo en las entrevistas, para generar ese granito de arena que nos marque para el día de mañana. Gracias, la verdad, para mí una dicha estar contigo, iniciar el año contigo también, no solo en la entrevista, sino con tu amistad, porque también cerramos el año con un evento muy lindo, en un desayuno, en donde tú siempre nos acompañas, tú siempre ayudas a los niños de la fundación que desafortunadamente han vivido abuso sexual. Y el hecho de que me permitas compartir contigo en tu espacio, aquí en el 7, el poder hablar de la resiliencia, para mí es un alto honor y una gran responsabilidad. Gracias. Tenemos números rojos y eso es lamentable. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos para que justamente la gente se contagie de esta responsabilidad social? De no solamente actuar, sino también de educarnos para tener las herramientas de saber qué hacer. Claro, desafortunadamente la cifra de abuso sexual infantil es elevada. México desde 2015 ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años de edad por sus propios padres. Así también, organizaciones de Estados Unidos han reportado que México también ocupa el primer lugar del mundo en producción y distribución de pornografía infantil. Entonces, estamos hablando que sí, claro, hay números rojos, pero también es muy importante y ya hemos avanzado en visibilizar el tema del abuso sexual infantil para que la propia gente pues voltee a ver este tema. Desafortunadamente, en los casos de abuso sexual infantil, difícilmente las personas podrán observar o notar visiblemente que el niño, niña o adolescente está experimentando violencia sexual. ¿Por qué? Porque a diferencia de los casos donde hay extrema violencia física, donde hay golpes y demás, en el caso de la violencia sexual, como es algo que se da en lo oculto y es, por supuesto, en la intimidad del cuerpo de las niñas y de los niños, no vamos a ver muchos indicadores físicos. Esto ha perpetuado el secreto del abuso sexual infantil. Recordemos también que las personas que violentan a las niñas y a los niños, pues por supuesto no lo externan, no hay testigos, sino que van poco a poco ganándose la confianza. Y para que las niñas y los niños perpetúen este secreto, hay a cabo amenazas, intimidaciones y mil situaciones que sean alrededor de las niñas y de los niños para que esto se quede pues en esa cifra negra. Las niñas y los niños no saben a quién acudir, además de que si hubo amenazas o si les dijeron cosas que les intimidan, de entrada pensemos que pues obviamente es una persona adulta, es un niño, una niña que es inocente y que puede creer esas amenazas, ¿no? Si la persona adulta les dice, tú me provocaste, te voy a matar a tus familiares, los niños y las niñas tienen mucho temor, y temor fundado porque pues ya les hizo daño, es una persona adulta, y le dice nadie te va a creer o no lo puedes comentar. Entonces, esta es la manera en la que estas personas van intimidando a las niñas y a los niños y haciendo estas coerciones para abusar sexualmente de ellos. Otra de las cosas que sucede es que como es un tema que no se habla y es precisamente lo que queremos romper, las niñas y los niños no lo externan porque no saben que vivieron abuso sexual. No existe ese nombre, no se dice. Exactamente. Entonces siempre dicen que si no se dice no pasó, pero si pasa, pasa en demasía, pero queda en lo oculto. En otras ocasiones las niñas y los niños cuando ya se dan cuenta que han vivido abuso, digamos que están ya en la adolescencia, en la pubertad o en la vida adulta, no lo dicen por temor. En el caso de los niños, temor a ser juzgados, a que incluso fíjate que cuando son niños y lo revelan y son varones, los padres no quieren denunciar por temor a que se juzgue o que se riegue esta información y se dude. Hay muchos tabús o estereotipos de roles de género en donde dicen, no, yo digo que a mi hijo lo ha sufrido una violación, ¿qué van a decir de él? En el caso de las niñas lo mismo, ¿no? Vivimos en una sociedad muy permisiva a la violencia, en donde se suele señalar a las víctimas y se protege a las personas que lo han vivido, inclusive
por mucha desinformación, por temor económicos, por temor a represalias, por temor a todo el proceso legal, o a que de esto se entere la gente, no se hace nada. Pero el problema es que van pasando los años y las personas adultas que hemos vivido abuso en la infancia, a veces nos encontramos con situaciones en donde, ¿cómo lo vas a decir? O en ocasiones lo comentan y se les juzga. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Oye, esto no es cierto, pero ¿cómo si te llevas con esta persona? ¿O has tenido tratos y no nos hemos dado cuenta? ¿En qué momento pasó? Yo no lo supe, no es cierto. Entonces, prefieren guardarlo. Claro. Pero existen consecuencias, problemas para tener relaciones de pareja, problemas en la intimidad, fobias, trastornos. Pueden llevarse, por ejemplo, desde tener problemas de sueño hasta tener ya un trastorno del sueño, donde estas personas requieren ya medicación para poder dormir. Pueden desarrollar trastorno límite de la personalidad. Una persona que tiene trastorno límite de la personalidad o borderline o personalidad límite se pone en situaciones de riesgo constantes y actúa de manera muy, pues, ¿cómo te puedo decir?, abrupta, en un cambio desde la normalidad a la depresión, desde la normalidad a la tristeza, a la ira, claro, o a ponerse en situaciones de muchísimo riesgo, precisamente porque pues no se han atendido, ¿no? Entonces tampoco significa que las personas que tengan ya una cuestión ya psiquiátrica, médica, no tengan una salvación, una cura, una resiliencia, pero sí es importante atenderlo. Entonces, el objetivo de la fundación es atenderlo desde el inicio, desde la infancia, para evitar esas posibles consecuencias futuras. ¿Cómo hacer para ser parte de la fundación, para generar este granito de arena, para colaborar, para encontrar de alguna forma hacer donativos? Claro, pues de primera instancia la expresión del interés de la persona. Hay personas que dicen yo quiero sumarme de alguna manera, por ejemplo ahorita en redes sociales me acaba de contactar una doctora que se ofrece, aunque es médica general, a dar consultas y le digo adelante porque también puedes apoyar a las mamás. Entonces hay gente que puede apoyar con su profesión. Otras personas que dicen, bueno, yo tengo una especialidad en peritaje, porque nos contactan a través de internet de todos lados, grafólogas, exactamente, peritos. Hay otras personas que también quieren apoyar, pero están en otros países, pero pues tienen alguna profesión o alguna inquietud, o son sobrevivientes que quieren aportar y hacer la diferencia. Entonces tenemos un proceso y las puertas abiertas, pero sí un proceso. De primera instancia, las personas que sean sobrevivientes o personas con experiencias de abuso que se quieren sumar, pues sí se les hace la invitación a iniciar un proceso de psicoterapia para apoyar desde la resiliencia, no desde el dolor. Claro. Otras personas, pues bueno, ya hacen esa primera entrevista en la fundación, donde ya nos pueden expresar su inquietud. Yo quiero apoyar como donante, o yo quiero apoyar desde mi profesión, o compartiendo en redes sociales. Entonces hay muchas maneras de apoyar. Granito de Arena sí tiene esta captación de voluntariado. Se encuentran en México, en Chiapas o fuera de. Tenemos las puertas abiertas. Te quiero decir que tenemos un gran voluntariado también nacional, de personas que entraron precisamente gracias a vernos por internet y que según su profesión, su especialidad, nos están apoyando a distancia. Okay. Creemos que la tecnología es una de las mejores herramientas. Otra de las cosas que se dio gracias a YouTube y a las plataformas digitales es que personas sobrevivientes de abuso que decían, bueno, quiero hacer algo, pero tengo mucho dolor, o escuchar a Elena y su testimonio me hizo darme cuenta que yo también viví abuso y que no lo he atendido. Entonces la fundación dio esta apertura a personas adultas también, porque solo atendíamos niñas, niños y adolescentes. Ahora atendemos también a personas adultas que tienen experiencias de violencia sexual. Entonces ellas ya tienen psicoterapia a través de las plataformas digitales de manera confidencial. Se usan plataformas especiales para que puedan tener su proceso de terapia. ¿Qué pasó en ese corazoncito cuando decidiste platicar este tema? Pues fíjate que fluyó, es algo que en su momento siempre lo medité. Mi experiencia como defensora de los derechos de la infancia, pero de una manera muy profesional, desde hace 16 años, me llevó a tener los centros de atención infantil. O sea, todo pasaba de inquietudes y de actuar para lograrlo. Sin embargo, yo no lo decía públicamente, y pese a que, bueno, o sea, tenemos convenio con las instituciones que atienden el tema, cercanía también con el sector privado, con el sector social, las activistas, las demás organizaciones colectivas y demás, era algo que yo no hablaba abiertamente. Entonces, la única vez que lo hablé abiertamente precisamente fue en una preparatoria en donde sentí, o sea, el deseo de hacerlo.
el deseo de hacerlo era para invitar a jóvenes a hacer servicio social. Es que esa escuela tiene como que voluntariados en la preparatoria. Entonces les dije, bueno, les quiero contar mi historia. Yo viví abuso, y les conté mi historia. Y fue la primera vez que lo comenté, le dije, es la primera vez que lo cuento. Y hubo muchísima empatía. Había adolescentes que se les llenaban los ojos y se acercaron posterior, porque siempre te manejo un protocolo en donde yo les digo, cuando empiezo a hablar del tema, que no es necesario que posterior a mi charla o a mi conferencia o mi testimonio, no es necesario que alcen la mano para contar que ellos lo han vivido. ¿Por qué? Pues todavía están jóvenes, ¿no? Y la sociedad no está lista para aceptarlo. Entonces, esa fue la primera vez. Personas posteriores se acercan a mí para contarme que lo habían vivido y pues fue una manera de ayudar. Me di cuenta que se ayudaba muchísimo, que podíamos hacer también prevención del suicidio, que supieran las adolescentes y las jóvenes que no están solas, y los jóvenes también, que yo lo viví y que salí adelante. Pude estudiar una carrera, pude desarrollarme de mi vida personal, de mi vida profesional, mi vida familiar, y perdonar también lo que viví para poder liberarme. Entonces ya luego llega la invitación a grabar podcast, y yo le comentaba a este amigo, le digo, oye, yo lo viví, y se lo dejamos para una segunda parte porque quiero enfocarme primero a dar a conocer lo que haces. Y en eso surgió otra entrevista de otra youtuber, que es Silvia Olmedo, que es psicóloga, y ella cuando se da cuenta, ¿no?, que le platiqué que yo lo había vivido, me dice, Elena, me gusta lo que haces, pero yo quiero que cuentes tu historia. Porque ella dice, ¿no?, o sea, vemos un rostro y no sabemos todo el sufrimiento que ha pasado, y dice, te veo con unas herramientas y unas tablas muy fuertes, y yo creo que esto es lo que podemos difundir. Que la gente sepa, podemos prevenir muchísimo dolor y mucho sufrimiento. Y ahí fue, Gastón. Y dije, va, adelante. También me busca el psicólogo de TikTok, el doctor Salama, que él reacciona a videos de famosos, reaccionó a mi primer podcast, y ya cuando platiqué con él en Ciudad de México, nos ofreció instalaciones gratuitas en la Ciudad de México para aperturar Granito de Arena. O sea, este tema a él le importa mucho, quiere hacer cosas con el tema. Entonces, es muy buena esta alianza porque aparte tienen universidades, su familia y él de psicología y derecho. Entonces se está trabajando también en formar personas, no solamente hablar del tema, sino formar, pero no solo con diplomados, sino con maestrías, para que la gente tenga la formación, las autoridades para atender este tema. Estamos trabajando en eso. Eso es un tema muy delicado. El tema es no solamente darle seguimiento, sino cómo tratar estos temas, y las personas que lo traten tener la capacidad no solamente resolutiva, sino también de acompañamiento en el tiempo, porque no es un momento, y justamente ellos están atravesando una etapa muy difícil de su infancia o su adolescencia, en donde necesitan todas las herramientas habidas y por haber. Totalmente, y claro que hay que entender que las servidoras y servidores públicos son seres humanos, por supuesto, así como todos nosotros, que cuando terminamos nuestras actividades volvemos a nuestro núcleo, nuestro círculo familiar. Entonces quedarse con toda esa violencia, o sea, las personas que tienen la violencia tienen que capacitarse, tienen que tener un acompañamiento precisamente para poder ayudar de manera profesional y no rechazar el tema ni tampoco engancharse. Entonces llega Salama, entonces grabo mi primer testimonial, fue muy fuerte porque duró 2 horas. Él me explicó que iba a ser como una psicoterapia. Entonces yo estaba entendida, ya tenía un proceso terapéutico largo, entonces dije, pues aperturarme, ¿no?, a que tú seas como mi terapeuta y una sesión grabada. Entonces fue contar todo. Fue muy fuerte porque conté también historias de mi círculo familiar, y una de las cosas que yo he aprendido mucho es que yo puedo contar mi historia. No puedo aperturarme a contar con nombres, claro, historias de otras personas si no tengo el consentimiento. Entonces, terminando, la verdad, acabé como que muy nerviosa y hablando a mi familia, ¿no? Pasó esto y esto, le expliqué a él, me dice, podemos cortar lo que quieras. Al final se tomó la decisión de dejarlo como estaba. Entonces, ha sido una entrevista muy fuerte, porque aparte del abuso sexual, yo tengo una ausencia de mi padre. Y luego vivo la búsqueda de mi padre. Entonces eso les sirvió a muchas personas que también buscaron a sus padres o que no los tenían presentes. Entonces fue como muy abierto a contar esta historia. Yo siempre pensé que mi vida es una historia interesante porque digo, ¿por qué me toca vivir tantas cosas tan fuertes? Indiferentemente al tema del abuso sexual infantil o de atender casos muy delicados. No, aparte yo con experiencias tan enriquecedoras, porque al final las dificultades o las problemáticas de la vida te ayudan a ser mejor y a ser resiliente. Sí, claro. O sea, pasa un tema, luego pasa otro, y ahora pues digo, bienvenidos todos los aprendizajes. Bueno, entonces cuento mi historia con él, posterior me busca Silvia Olmedo, lo publica,
Y pues bueno, o sea, fue muy fuerte porque ahí con ella fue exclusivamente hablar del abuso sexual y de los 3 abusos que he vivido. Entonces, incluso ya como terapeuta, como psicóloga, perito, sexóloga, lo abordaba de una manera muy educativa, porque era interesante, porque hablábamos y ella encuadraba a explicar a la gente, miren, lo que vivió Elena se llama esto, esto y esto. Porque tiene un nombre, porque tiene una explicación, porque hay un seguimiento, y justamente esa es la parte de la formación, que cuanto más permee en la población, cuanto más permee en las familias, más herramientas vamos a tener para justamente detectar esos pequeños detalles. Y claro, aperturarnos a que somos seres humanos y que más allá del tema intelectual, ¿no? de nuestra capacidad de decidir lo que estamos haciendo o de determinar esto es positivo para mí, esto es negativo para mí. Aparte de eso también está la parte emocional, y la parte emocional no se separa de quienes somos. Somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos empatías, tenemos sufrimiento, inquietudes, historia también. Tenemos una historia que no podemos borrar y que diferentes acontecimientos de nuestra vida diaria nos pueden recordar momentos de nuestra historia. Entonces con ella aperturé estas 3 experiencias de violencia sexual fuertes. Analizamos incluso la diferencia entre cada una de las personas que me abusa sexualmente, y analizamos también ella las consecuencias según la etapa. Y la otra realidad que también es algo que es, porque tampoco te puedo decir, mira, viví abusos sexuales, viví violaciones, viví tortura física, porque también hubo la última experiencia de violencia sexual que fue a mis 15 años. Los sujetos que me abusan también me raptan, ellos me raptan, me abusan, pero llevan durante horas que me tienen retenida la tortura de mi cuerpo, cortándome las piernas con vidrios, pateándome y haciendo diversas situaciones donde yo sentí que me iban a matar. Entonces, el poder entender que mi historia puede ayudar a las personas en diversos ámbitos. Pues te decía, he vivido tanto, o sea, desde abusos, tocamientos y otros actos que no fueron violación a mis 5 años durante un periodo prolongado. Las consecuencias, desde hacerme pipí en la cama, tener miedo, ser una niña retraída, temerosa, posterior a eso olvidarlo, encapsularlo en mi mente y vivir la primer violación siendo pequeña a los 14 años. Es donde yo pierdo la virginidad en una violación, en donde hay amenazas, donde hay temor. Decirlo, abrirlo en mi familia, ver todas estas consecuencias que pasan, porque la familia se fragmenta, porque la familia sufre, porque la familia no quiere denunciar. Poder hablar con Silvia y decir, y contigo, no platicarte, mi familia no denunció, y yo siempre quise denunciar. Yo quería esa justicia. Pero posterior a eso ya vivo esta violación, este rapto tumultuario, violación tumultuaria, tortura a mi cuerpo, la vulnerabilidad de pensar que me podían matar, de que en cualquier momento, porque de hecho uno de los muchachos, que por cierto tenían como 30 años y yo tenía 15, en su locura rompe una botella de vidrio, no sé de qué, y me agarran y me la empiezan a ensartar en las piernas y en mis pies, y pues imagínate tu carne, ¿no? Entonces esa desesperación, yo platicaba con Salama que yo me sentí un insecto, me sentí un objeto, y pasó un momento en que el dolor de que me habían violado pasa a un segundo término, porque pues imagínate, si te duele un alfiler o algo que te pica una astilla, ahora que tu carne viva y que te están enterrando lo más profundo que pueden los vidrios, y que de verdad no pude caminar un tiempo, y bendito Dios no me agarró algún tendón o algo, tengo cicatrices enormes en mis piernas. Ahora, por ejemplo, la gente al saber mi historia, es bien curioso porque cuando me las encuentro en Ciudad de México me paran, me toman fotos. Aquí pues no salgo mucho, pero sí hay personas en la calle, gente que vende cosas, personas en la vida pública que me lo dicen. Yo viví abuso también, Elena, y tu historia me ayudó mucho. Quiero hacer algo. Entonces, el poder aperturar me hace sentir, imagínate, o sea, mi vida la conocen. Inclusive gente de mi familia, oye, ¿quién fue? O incluso fue tal persona, oye, ¿quiénes fueron? Porque yo también comento que años posteriores, ya con la fundación, ya como una mujer fuerte, que está actuando en el tema y sin decir públicamente mi historia, pasó que me presenta un amigo empresario a uno de estos sujetos. Entonces cuando me ve se queda como en shock, me saluda y me dice, te admiro,
O sea, como muy extraño, me dice, en lo que yo te pueda apoyar, equipos de sonido, lo que tú quieras para tus eventos. Entonces ya mucha gente me pregunta, oye, ¿quién fue, no? O es tal persona. Digo, no revelo ese tema. Y ya yo, como una mujer fuerte, decir, muchísimas, imagínate, ya tenía yo 21 años cuando me presentan a mis violadores, y saludar y gracias, estamos bien, gracias. Entonces creo que la vida me ha puesto como en este parteaguas. Luego sucede que con la fundación tengo conocimientos de más de 6,000 casos de violencia sexual severa en Tuxtla Gutiérrez. Entonces cuando yo conozco personas, toca que están en la otra parte, o que son personas que saben que estamos atendiendo, y yo actuando con toda la discreción, sin revelar información. Me ha pasado también que por involucrarme en casos, pues hay personas que están marcándome, ¿no? En ocasiones hemos tenido que hablar, por supuesto trabajamos de la mano con las autoridades, resguardar a niñas o adolescentes, porque en su núcleo familiar están apoyando al violador. Claro. Entonces que la familia de estas niñas, pues saben que, o piensan, ¿no?, que estamos involucrados, porque tampoco tenemos todos los casos del Estado, a veces piensan que estoy involucrada y a veces no, y a veces sí, y pues yo no puedo decir nada, ¿no? Desconozco la verdad. Oye, amiga, ¿no? Y personas tal vez de la vida pública, ¿está contigo tal persona? Fíjate que son tantos, no sé, o sea, mejor hay que indagar o no sé. Entonces, tener este profesionalismo, poder entender que son seres humanos todas las personas, que son las juezas, los jueces quienes al final definen, no nosotros. Entender que me toca estar de este lado, entender y aceptar que soy incómoda por supuesto. También por otra parte, yo lo veo como algo, soy una persona de mucha fe, tú lo sabes, y estas aperturas como contigo, o sea que cuando yo te conozco, te enteras a lo que nos dedicamos, yo sé que tú eres un ser humano, que tienes emociones, que tienes familia, que también tienes un trabajo aquí importante que es comunicar, y tu apertura, o hablar en otro espacio con autoridades o con personas públicas o con personas empresarias o autoridades, y ver esas aperturas, yo digo que esto solamente es de Dios, porque a veces quienes tienen esa apertura no saben que tal vez nosotros estamos en el caso de alguien que aprecian muchísimo y que fue la persona agresora, o no saben que me están llevando a un lugar donde tal vez pues es complicado para mí estar, y yo tener esta apertura, esta hermandad, este cariño de mi amiga Elena, y que me presenten con personas que pues tal vez no me aprecian tanto, o tal vez como desconocen. Es que también hay que entender que quienes están del otro lado, en el caso de no otros temas, ¿no?, más delicados, ¿no?, en caso de abusos sexuales a niños, pues por supuesto que no lo creen, no lo vieron, no son testigos, no saben la historia, no saben qué ha pasado, cómo se dio, y por supuesto que es esa parte de, no, o sea, no es posible que esta persona haga esto, ¿no? Esta chica, ¿cómo se atreve, no? O esta licenciada, o esta fundación, o estas personas. Entonces, yo siempre agradezco mucho estas cosas que me pasan, que existe esta apertura, este cariño honesto, porque aparte, yo no soy una persona que se mueva por otros medios de intereses o por temas económicos, y cuando una persona que puede apoyar de alguna manera, o que puede fortalecer o dar una protección o una visibilidad, me da esta apertura, yo estoy muy agradecida. Amiga, vamos a hacer un impasse. ¿De dónde viene toda esa energía? ¿De dónde viene toda esa fortaleza? ¿De dónde viene todo ese entusiasmo y toda esa proyección constante? Porque una cosa es lo energético y otra cosa es la proyección constante y ese renacer constante con el que todos los días uno amanece. Pero tú tienes diferentes etapas que te hacen amanecer de diferentes formas. Pues yo definitivamente creo que tal vez tenemos una misión de vida. Yo creo y soy una fiel creyente de que si Dios me ha permitido tener este carisma o esta visibilidad, no es solamente para tener poder o tener dinero, es para hacer algo más. Cuando los medios de comunicación llegan a las ruedas de prensa y poder contar con más de 30 medios de comunicación y que van porque lo desean, porque podrían solamente uno compartirle los videos a otros, es por algo.
No, o sea, yo creo que es por algo cuando voy a una dependencia y de repente ya estoy hasta con el titular de la dependencia y yo solamente iba a ver un trámite, es por algo. Entonces, yo creo que esta fortaleza es definitivamente una porque estoy convencida de que tengo que actuar y voy con las mejores intenciones. O sea, las personas que me conocen dicen, es que te veo de carácter fuerte, te veo también una persona carismática. Dicen, Elena, es que tú tienes un carisma increíble, ¿no? Pues la verdad es que soy un ser humano como todos, con momentos buenos y momentos malos. Sin embargo, este tema a mí me motiva. O sea, me puedes llevar un caso que tú dices, Elena, ¿cómo puedes escuchar eso? Fuertísimo, tristísimo. Yo escucho atentamente y digo, perfecto, vamos a actuar, vamos a apoyar. No, que tiene un desgarre, vamos a ver a los médicos. Entonces, yo lo considero, y las terapeutas de la fundación te voy a decir que en una ocasión decían, es que es impresionante la manera, tu fortaleza, o sea, psicológicamente tengo una resiliencia muy grande. Tengo una amiga que tú ya conociste, que es una excelente especialista, la doctora Araceli Sanz Martín, que ella investiga las consecuencias neurológicas de la violencia y el maltrato según las etapas de la infancia. Cuando yo no le decía nada de mi abuso y veía sus conferencias y hablaba que, por ejemplo, de cierta edad hay problemas de memoria, a cierta edad da problemas con el estrés, a cierta edad problemas no sé, depresiones severas, no sé. Yo lo veía y decía, chino, ya estoy acabada yo porque pues tengo todas las edades y pues ya viví casos muy fuertes en esas edades. Y en una ocasión, sin decirle, bueno, creo que ahí lo entendió, le dije, híjole, entonces ya me acabaste. O sea, ya voy a tener todos esos problemas. Me dice, tú lo viviste. Me dice, no lo imaginaba. Como especialista en neurociencias, dice, no hay persona que haya vivido esos abusos tan fuertes. Y yo no le había contado la tortura ni las violaciones. Que no tenga un pánico, un temor para enfrentar o hablar de los temas. O sea, cuando alguien vive algo tan fuerte, dice, ineludiblemente, no puede involucrarse de esa manera. Me dice, estoy tan, ¿cómo te podría decir? O sea, como que extrañada, que te quiero hacer pruebas neurológicas. O sea, en verdad hay para algo químicamente en ti que te da, o sea, porque inclusive hasta las propias autoridades, ¿no? Que son primeros respondientes o que atienden ya efectivamente estos temas, cuando ves unos casos tan fuertes, pues la lágrima, o sea, tiene que brotar, o sea, es tan duro tener un caso en donde ves niños que no van a caminar, que están desangrados, que han sido torturados, golpeados y que te los llevan a una situación que dices, bueno, ¿cómo? Y no, la verdad es que no gano nada con mentirte, yo jamás me he quebrado, sino que vamos a actuar. O sea, yo creo que entonces es algo más allá de lo tangible lo que yo tengo. Es tu misión en este camino, es tu misión en este recorrido, es tu misión generar ese granito de arena para hacer la diferencia, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, sino a nivel social, y creo que es lo que estás haciendo. Definitivamente por ahí sé que estás haciendo muchas actividades justamente con el objetivo de cambiar la dinámica que tenemos, generar una dinámica diferente, estar en un lugar diferente, buscar esa calidad de vida que todos queremos. Y la forma es eso, gente como tú, con las capacidades que tú tienes, con la energía que tú tienes, con la fuerza que tú tienes, con la fe que tienes, porque además eso, sin lugar a dudas, creo que es uno de tus pilares, hacer la diferencia no solamente desde tu trinchera como la fundación, sino que te arriesgas a caminar también para hacerlo fuera de la fundación, te arriesgas a estar en lugares públicos justamente para generar esa dinámica, y eso es parte de, creo que, lo bueno y lo lindo que nos toca a tus amigos, estar alrededor cerca tuyo y vivenciar esa parte, ¿no? De que poder transitar este camino junto a ti y que seas realmente esta como representante que justamente habla y justamente transmite y justamente evoluciona y además toma decisiones y además está convencida del cambio que puede llegar a realizar. Y creo que es la forma en que lo podemos hacer. Nosotros acompañándote y siguiendo estar aquí, con nosotros como medio de comunicación, abriéndote las puertas siempre, como desde hace como 4, 5, 6 años que nos conocimos. Claro. Y generar estas dinámicas para que podamos permear socialmente, podamos tener más herramientas, podamos formar a la gente y justamente romper todos estos paradigmas, romper todos estos tabúes y hacer la diferencia entre todos. Totalmente, esto es algo conjunto, o sea, definitivamente creo que la unión hace la fuerza. Creo también que por algo
unidas, o sea, tanto con los medios de comunicación, con la sociedad que nos ve, con la sociedad empática, con las autoridades y demás, podemos demostrar que ese camino entre creer algo y crearlo es posible. Granito de Arena es una organización local. Granito de Arena es una organización que inició con una joven de 16 años, que me siento muy feliz de haber entregado mi fortaleza, mi juventud, en poder crear algo que edificara, pero ese crear nunca lo hice sola, fue gracias a ti, gracias a él, a ella y a todas las personas que se suman de una u otra manera y que en conjunto vamos abriendo esta brecha, este caminar. Sé que más quisiera yo que no sucediera. Anhelo que no sucediera, que nadie tuviera que vivir estas situaciones tan dolorosas de la violencia sexual, pero también creo fuertemente que tenemos que unirnos, y también las personas sobrevivientes que nos estén viendo, yo les hago llamado, la invitación a que se sumen a Granito de Arena. Granito de Arena es una institución fuerte, es una institución donde hombres y mujeres fuertes promovemos niñas y niños fuertes desde la prevención, pero también atendiendo los casos que ya se dieron, y así hacemos la diferencia. No estás sola, no estás solo, ese es nuestro mensaje, y que juntas y juntos somos mucho más fuertes que las personas que maltratan a los niños. Amiga, ¿qué le dirías a tu Elena de la infancia? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y mira que tal vez era una leoncita chiquita. Tengo un amigo que el psicólogo de TikTok analiza mi lenguaje corporal, y pues yo la verdad, ya ves que soy muy expresiva, y confió mucho en mí porque hizo un análisis de todas esas entrevistas, analizando mi lenguaje corporal, y él dice, ¿no? Agarrándose muy fuerte la rodilla, temas fuertes, el cuerpo hacia adelante, la cabeza para atrás, dice, poderosa como leona. Entonces ahorita ya me di cuenta que sí hay quienes me llaman la leona protectora de la infancia. Entonces yo le diría eso a esa niña, todo va a estar bien, poderosa como leona. ¿Qué le dices a esa mujer que se levanta todos los días y se ve al espejo? Te amo. Digo, te amo. Eso. Gracias. Ha sido un placer tenerte en esta casa editorial como siempre. Siempre las puertas abiertas. A ti, Gastón. Gracias de todo corazón.